Tomen asiento, por favor. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la audiencia. Señora secretaria, ¿puede informar las partes presentes? Sí, señora Presidenta, se encuentran presentes en la sala el doctor Gustavo Esteban Feldman, en representación del imputado César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, y en representación del Ministerio Público Fiscal, el señor Fiscal General, doctor Alberto Lozada. Bueno, doctor Feldman, le vamos a dar la palabra para escucharlo. Bien, señora Presidente, muchas gracias. Una breve aclaración previa. Sé que es la usanza del tribunal permitir una locución del apelante de unos 15-20 minutos. Yo me anticipo a pedir su venia y la del tribunal para extenderme unos minutos más. No muchos más, pero seguramente me va a insumir un poco más de 20 minutos la fundamentación, la expresión de agravios. Los tiene concedidos. Bien, cuando usted me indique, yo comienzo. Puede comenzar. Bien, gracias, señora Presidenta. El fallo del doctor Herrera Piedrabuena que nos convoca esta mañana para fundamentar la apelación presentada por esta parte es efectivamente es agraviante. Pero no es solamente agraviante a esta parte, sino que lo es a lo que significa una construcción jurisprudencial, dogmática, doctrinaria de casi 30 años en el sistema interamericano y en la incipiente democracia y en el Estado de Derecho argentino a partir de 1983. Es un fallo que prescinde de la pauta liminar, de la pauta elemental y por ende fundamental a tener en cuenta para dirimir si un inocente debe afrontar el proceso penal, la persecución penal en libertad o debe hacerlo privado de su libertad. Es un fallo con una serie de carencias y de falencias insoslayables. Atribuyo las mismas a la orfandad de verdaderos fundamentos fácticos y jurídicos. El fallo adolece de una falta de hilación, una conceptualización de los hechos difusa y confusa y un lenguaje a veces hasta verdaderamente impropio. Voy a ir puntualizando cuando desgrane los pretendidos fundamentos del juez recurrido a qué me refiero con esta circunstancia. La pauta liminar para dirimir esta cuestión, la de qué manera se afronta un proceso penal cuando existe una imputación, ha sido reiterada y ha sido permanentemente remarcada por los organismos del Sistema Interamericano Protectivo de Derechos Humanos y por nuestros más altos tribunales, federales y provinciales también. Y esa pauta no es otra que debe prescindirse de cualquier otra circunstancia que no sea la de evaluar si existe lo que se denomina la peligrosidad procesal. Si estamos frente a la posibilidad, al riesgo severo de entorpecimiento o enturbiamiento probatorio, como dice Roxin, o de un verdadero riesgo, un peligro concreto de que el imputado se profugue. En ese sentido, los fallos del sistema interamericano son reiterados. Quizás el mejor compendio es el fallo del año 2006 en López Álvarez, donde ahí específicamente la Corte Interamericana fija las pautas que debe tener la prisión preventiva: proporcionalidad, legalidad, necesidad y fundamentalmente preservación del estado de inocencia. Como vamos a ver, el fallo del doctor Herrera Piedrabuena se da de bruces absolutamente con toda esa construcción dogmática, doctrinaria, que además tiene base nada menos que en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pido disculpas. Estoy tratando de apagarlo.
Gracias, disculpe, señora Presidenta. La misma tesis se reitera en otros fallos de la Corte Interamericana. ¿Cómo es que el doctor Herrera Piedrabuena instrumenta o pretende fundar la denegatoria a la excarcelación de César Milani? Él comienza hablando de la naturaleza y la suma gravedad de los hechos imputados. Al respecto, también es profusa la jurisprudencia de la Corte Interamericana, Vallari contra Argentina, Fermín Ramírez contra Guatemala, donde se dice explícitamente que las características personales del imputado y que la gravedad del hecho imputado nunca puede constituir un basamento para negar la posibilidad de afrontar el proceso de libertad a una persona inocente. Es más, en Fermín Ramírez contra Guatemala, la Corte Interamericana habla de derecho penal de autor y habla de que esa concepción para denegar la prisión preventiva, dice claramente, abre una puerta al autoritarismo. Y en nuestro medio es de destacar el fallo Napoli, que ustedes conocen igual o mejor que yo, el fallo Macera, en donde concretamente la Corte menciona y prescinde literalmente del hecho de que se trate de un delito de lesa humanidad. Es muy sustancioso el fallo Macera, está citado y está analizado en el voto de la doctora de Durañona y Bedia en el fallo Olivera Rovere. Pero incluso antes del fallo Napoli, que es de 1998, la Corte Suprema Federal, nuestra Corte Suprema, declaró inconstitucional el artículo 26 de la Constitución de Santiago del Estero. Porque la Constitución de Santiago del Estero, en su artículo 26, preveía, sellaba por un mandato constitucional, la imposibilidad de conceder la excarcelación para el caso de determinados delitos que eran verdaderamente y sumamente graves, pero que se trataba justamente de personas inocentes, es decir, la veda ab inicio del proceso. De manera tal que el argumento que ensaya el doctor Herrera Piedrabuena en cuanto a la naturaleza y la suma gravedad de los hechos, entiendo yo, debe desecharse. Continúa con la cuestión de la pena en expectativa, con cita del artículo 316. Lo cual instituye una verdadera presunción de culpabilidad, porque si cada vez que se nos presenta un caso, una cuestión, en donde la pena en la expectativa del delito imputado dirime la cuestión en cuanto a la libertad durante el proceso, eso es presumir la culpabilidad, violar el estado de inocencia y a partir de esa presunción avanzar en la punición, en la institución, ya no de una medida cautelar, sino de una pena cautelar. Lo cual también está vedado en la Constitución, también está fulminado por los distintos fallos y opiniones de la Comisión Interamericana en el marco del análisis y del juego de las prerrogativas del imputado y del interés social que sin duda existe y sobre todo del impacto social que produce la prosecución o la investigación en un delito de lesa humanidad. El tercer argumento que ensaya el doctor Herrera Piedrabuena refiere a la etapa inicial de la investigación y por primera vez en el fallo, en una línea, refiere al peligro de entorpecimiento y refiere al peligro de fuga. En una línea, simplemente mencionando la cuestión, sin detalle, sin mención de cualquier ulterioridad por la cual él llega a mencionar en una línea este peligro procesal. Y el hablar de la etapa inicial en este juicio ahora, hace un mes o 2 meses, cuando el doctor Herrera Piedrabuena rechazó la excarcelación, es prácticamente consignar un dato falso en la resolución. Esta causa data del año 2013, conocida que fue mi cliente, que en ese entonces estaba a cargo de la jefatura del Ejército, se presentó
espontánea e instantáneamente por ante el Tribunal de La Rioja, por ante el Juzgado Federal de La Rioja. Aportó su legajo personal y se puso a disposición del juez, lo cual, además de ser una muestra de la absoluta autosujeción al proceso, es una muestra clara de que no estamos en la etapa inicial. Es más, señores jueces, la investigación está prácticamente concluida en La Rioja. Las únicas pruebas que faltan concretarse son las que presentó hace más de 7 meses esta defensa y que por algunos avatares, no quiero aparecer aprovechando la audiencia para que suene como alguna suerte de recriminación o reproche a la instrucción delegada que está llevando adelante el Ministerio Público, no es esa mi intención, pero sí debo consignar objetivamente que las pruebas que faltan producir son aquellas que ofreció esta defensa. De manera tal que hablar de etapa inicial de la investigación con 4 años de marcha del proceso, por lo menos aparece exagerado, más para fundamentar la no soltura del encartado en este momento. Después, el doctor Herrera Piedrabuena refiere al contexto histórico en el cual se produjeron los hechos. Contexto histórico en el cual se produjeron los hechos. También, en media línea, hace alusión a esta circunstancia sin explayarse y sin detallar qué contexto histórico, concretamente cuáles son las circunstancias de ese contexto histórico que impiden que hace 2 meses atrás le negara la excarcelación a Milani. E instantáneamente lo casa con una frase verdaderamente curiosa, porque utiliza como fundamento para denegar la excarcelación, o pretende usarlo, el hecho de que César Milani haya ejercido la máxima autoridad institucional en el ejército argentino en épocas de democracia. Y de soslayo también destaca su pertenencia, la de Milani, al área de inteligencia. Bueno, esa extrapolación con 40 años de diferencia de la conducta que habría tenido el subteniente Milani de 20 años con el teniente general Milani de 60 años, 40 años después, se me aparece verdaderamente ininteligible, se me aparece verdaderamente inexplicable, salvo que, cuando el juez refiere al carácter de jefe del ejército que Milani ostentó, haya constituido un verdadero sincericidio, porque yo creo que efectivamente, César Milani está imputado y está detenido en esta causa por haber sido el jefe del ejército argentino, y yo le agrego, porque Herrera Piedrabuena, no sé si porque no quiso o porque no se atrevió, no lo consigna, el último jefe del Estado Mayor del Ejército del régimen anterior. Creo que esa es la verdadera razón. Y creo que el juez no lo consigna en ese sentido, pero lo consigna en el fallo, lo consigna en la resolución. Esta circunstancia, porque hay que aclarar lo siguiente, otro sería el caso si Milani aún hoy fuera el jefe del ejército. Milani hace ya casi 2 años que no es el jefe del ejército. De manera que el doctor Herrera Piedrabuena, quizás sin quererlo, pero en su subconsciente ha anidado la cuestión, porque se lo manifestó en la audiencia. Yo estaba al lado de César Milani cuando le hizo saber que iba a quedar detenido, y lo primero que hizo fue tratarlo de señor teniente general y de manifestarle que había sido el jefe del ejército hacía poco tiempo. De manera tal que, efectivamente, en el ánimo, en la mente del magistrado recurrido, está rondando la cuestión del derecho penal de autor. El doctor Herrera Piedrabuena no puede escindir la figura del subteniente Milani de 20 años con la del teniente general Milani de 60 años, 40 años después. Y esa extrapolación es absolutamente impropia,
podrá ser motivo de una nota de color periodística, de una charla de café, nunca de un fallo judicial, y muchísimo menos para fundamentar que una persona inocente quede detenida. Otro argumento baladí, otro argumento prendido con alfileres, a los apurones. Destaca también, a ver, como última intentona fundante, el doctor Herrera Piedrabuena consigna en casi media carilla, transcribe en cursiva un fallo de esta Cámara y creo de esta sala. De manera que voy a ser prudente en lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Y esa consignación de ese fallo conlleva dos circunstancias insoslayables para la defensa. Primero, lo impropio del fallo. El fallo es Soria, que seguro ustedes conocen al dedillo. Yo busqué el fallo de Soria y busqué los antecedentes del caso Soria. Con su venia, señora Presidente, yo simplemente voy a leer la carátula de Soria. Sora Santiago Rufino, homicidio agravado con ensañamiento. Alevosía en concurso real con homicidio agravado por placer o codicia. En concurso real con privación ilegal de libertad. No el fallo, el caso de Soria no tiene nada que ver con el tema de Milani. Porque incluso, de lo que yo pude encontrar de Soria, estaban en juego hasta circunstancias de odio, de inquina, de ensañamiento personal, trascendiendo incluso las pautas del plan criminal que efectivamente Soria perpetró. De manera tal que la consignación de ese fallo para este tema es absolutamente impropia y es una muestra más de la falta de fundamentos reales. Pero el doctor Herrera Piedrabuena aprovecha la consignación del fallo para instalar la idea de que si él no resuelve como resuelve, podría instituirse lo que el sistema interamericano denomina responsabilidad internacional para el Estado parte. Y es necesario aclarar la extensión de este concepto para que se vea claramente que acá no hay y no puede haber responsabilidad internacional. Hubiere fallado lo que hubiere fallado el doctor Herrera Piedrabuena. El concepto de responsabilidad internacional, la Corte Interamericana, desde el fallo Velázquez Rodríguez, la primera sentencia en lo contencioso de 1988, después refrendada en Barrios Altos, en Almonacid, emparenta la responsabilidad internacional del Estado parte con la impunidad, con la definición de la impunidad. Pero caracteriza la impunidad no como la falta de castigo de los perpetradores o los victimarios. La caracterización de la impunidad refiere a la imposibilidad de las víctimas de ocurrir por ante el sistema de justicia e instar una persecución penal verdadera, concienzuda, apegada a una verdadera voluntad de investigación. Es una posición iusconstructivista que tiene la Corte históricamente. Es una posición de lo que ahora se ha denominado y han comenzado algunos autores europeos a explorar, lo que se llama la justicia restaurativa, el tratar de acercar a víctimas y perpetradores. En derredor de esa idea gira la idea de impunidad construida por el sistema interamericano protectivo de derechos humanos. Nunca en derredor del encarcelamiento y muchísimamente nunca, mucho más lejos todavía, en derredor del encarcelamiento preventivo, del encarcelamiento de un inocente. La consigna, que está desgranada con un poco más de desarrollo que en Velázquez Rodríguez, en Alban Cornejo o en Palma Mendoza, ambos fallos de los años 2000. La década de los 2000 fue muy rica
en ese sentido, en la interpretación de lo que significaba la prelación del estado de inocencia y el comienzo del proceso penal. ¿Y cuál es la consigna? La obligación internacional, para no incurrir en responsabilidad internacional, la obligación del Estado es la de investigar, juzgar y, en su caso, dice la Corte Interamericana, castigar o sancionar. De manera tal que ni remotamente el hecho de que Herrera Piedrabuena hubiera concedido la excarcelación hubiera podido comprometer en manera alguna la responsabilidad internacional del Estado argentino. Creo que puede llegar a comprometerla el hecho de no haber concedido la libertad. Ahora, hay otra cuestión insoslayable. La investigación penal de los delitos de lesa humanidad, y concretamente de los delitos acaecidos en la última dictadura militar entre el 76 y el 83, o un poco antes, si se considera la actividad de la AAA como paramilitar y susceptible de ser alcanzada por el manto de los crímenes de lesa humanidad. Estos juicios, esos juicios que empezaron con la causa 13, ¿requiere de alguna ponderación distinta que el resto de los juicios que se inician para la persecución de otros delitos? Y la respuesta del sistema interamericano ha sido que sí. Ahora, la respuesta ha sido afirmativa, pero ha sido acotada por el propio sistema interamericano. ¿Qué dice la Corte en Barrios Altos del año 2001? La Corte dice que no puede haber amnistía de las graves violaciones a los derechos humanos. Es en los pocos fallos en que la Corte Interamericana habla de delitos contra la humanidad. La Corte Interamericana nunca habló de delitos de lesa humanidad. Sí los caracteriza como delitos contra la humanidad. Barrios Altos es uno de los pocos fallos que contiene esta literalidad. Y dice, no puede haber amnistía, no puede haber prescripción. Nosotros sabemos que Argentina ha suscrito la Convención contra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Y tampoco, dice la Corte en Barrios Altos, tampoco puede haber eximentes de responsabilidad penal, elementos que hagan que pueda esquivarse la responsabilidad penal. Barrios Altos empezó con un dictamen de la Comisión Interamericana de 1999. Tengo para mí que esta inclusión de que no puede haber eximentes es hija de la impronta del doctor Jorge Tayana, que en ese entonces era secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana. Refiere a ese baldón del Parlamento argentino que fue la obediencia debida. Yo recuerdo el discurso contradictorio con la ley de obediencia debida del doctor Tayana, y se me ocurre que tiene que ver con esto. Y la última incorporación a esta suerte de pautas particulares para la persecución de los delitos de lesa humanidad que consagra el sistema interamericano, está dada en el fallo Almonacid contra Chile, en donde la Corte ahí instituye la tesis de la fraudulencia para hacer cesar nada menos que el principio de non bis in idem, para hacer cesar la posibilidad o la imposibilidad de ser investigado y juzgado dos veces por el mismo hecho. Y lo hace a partir de tener por comprobado, Almonacid contra Chile refiere a los hechos de la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, la Corte, al tener por comprobado la idea de que la agencia judicial fue parte del plan criminal para perpetrar o encubrir, instituye la tesis de la cosa juzgada fraudulenta como elemento hasta para poder hacer caer el principio de non bis in idem, para garantizar que no se produzca la impunidad, para garantizar que se pueda proseguir, que se pueda investigar y luego juzgar. Pero ni la Corte ni la Comisión han dicho nunca, en casi 30 años de fallos contenciosos y más,
4, 35 de opiniones consultivas y casi 50 de actuación de la Comisión Interamericana, que estas pautas particulares, singulares, características para encarar el juzgamiento y la prosecución en las causas por delitos de lesa humanidad, hubiera que apartarse de las pautas genéricas en lo que hace al estado de inocencia. Y por ende, cuando hablo del estado de inocencia, ni la Corte ni la Comisión han mencionado nunca que las pautas para decretar la prisión preventiva o su contracara para conceder la excarcelación hayan sido distintas. Y nuestros tribunales dijeron lo mismo. Nuestros tribunales han dicho lo mismo, señores jueces. Cito concretamente dos fallos muy puntuales. Olivera Rovere. Olivera Rovere era el segundo de Suárez Mason. Fue condenado a prisión perpetua por 116 asesinatos, entre los cuales estaba el del escritor Haroldo Conti y el del senador uruguayo Selmar Michelini. Además de la imputación puntual de los 116 homicidios, también se le imputó y se tuvo por probado el hecho de que integrara una asociación ilícita internacional. Se lo ha sindicado en el fallo condenatorio como uno de los artífices de los que ha concebido y llevado adelante nada menos que el Plan Cóndor. Y en fallo unánime, Hornos, Rigui y la doctora de Durañón y Bedia le concedieron la excarcelación en su momento. Es cierto, eran 23 los homicidios que le imputaban cuando le concedieron la excarcelación, y ya estaba instituida la investigación por la pertenencia al Plan Cóndor, pero le fue concedida la excarcelación. Y el otro fallo es Macera, con su venia, señora presidenta, leo 4 líneas, 4 y no más, del fallo Macera, si encuentro la página que corresponde, sí. El voto de la doctora de Durañón y Bedia. Asimismo corresponde señalar el voto de la doctora de Durañón y Bedia en Olivera Rovere, que refiere a Macera. Corresponde señalar que la gravedad de los hechos investigados en autos y la naturaleza de delitos de lesa humanidad que pudiera atribuirles no constituyen criterios válidos para apartarse de los principios generales establecidos respecto del instituto que nos ocupa en el ya citado precedente. Y menciona el fallo Macera de la Corte, y el fallo Pietro Cajamarca. Y la Corte en Macera avanza más. Y el fallo de la Corte parece haberse hecho mirando la resolución de Herrera Piedrabuena, porque la Corte no solo dice que no hay que apartarse, sino que dice que el apartamiento de una pauta liminar, como es el respeto a ultranza del estado de inocencia, comprometería la propia integridad del Poder Judicial de la Nación. Hasta ahí llega la Corte en Macera. No hace falta que diga por qué lo condenaron a Macera y quién era Macera. Y el criterio fue ese, respetar el estado de inocencia a ultranza. Cumpliendo con lo acordado por el tribunal, yo voy a mencionar 2 fallos más y después voy a hacer una conclusión en 60 segundos. Y son 2 fallos muy significativos. El primero es Blaquier. En Blaquier, al señor Blaquier le imputaban lo mismo que le imputan hoy a Milani, al momento de denegar la excarcelación. 3 privaciones ilegítimas de libertad. Nada más que eso, pero nada menos que eso. Y quisiera llamar la atención del tribunal en cuanto a ese fallo de la Cámara Federal de Salta, porque cuando la Cámara Federal de Salta confirma el procesamiento, con un detalle y una narración de la prueba puntual que abona el tener por concretado el juicio de probabilidad que implica el procesamiento, destina un título aparte explicando
¿Por qué motivo? Aun cuando para la Cámara el procesamiento debía confirmarse contundentemente, y aun cuando los delitos eran de lesa humanidad, ¿por qué motivo los dos imputados, se me escapa ahora el nombre del otro, de Blaquier era el presidente de la empresa y el otro era el gerente general, ¿por qué debían continuar en libertad como continuaron? ¿Y en qué funda la explicación? Que ni siquiera debió hacerla, pero la hizo. ¿En qué funda la explicación? En que el estado de inocencia todavía no se había conmovido. A la postre, la Cámara de Casación, en un fallo muy singular, revocó el auto de procesamiento y decretó el falta de mérito. La causa al día de hoy sigue formalmente abierta. Y el otro fallo que voy a destacar muy brevemente es el de una causa que tramitó en mi jurisdicción, sin querer ser pretencioso, en jurisdicción de la Justicia Federal de Rosario. El fallo es Rodríguez Pedro Alberto, Cervera y Maderna. Y también quiero llamar particularmente la atención del tribunal en ese fallo. Esa causa por privación ilegítima de libertad, tormentos y amenazas contra el señor Manuel Casado, era un dirigente sindical de la ciudad de San Lorenzo, ciudad muy próxima a Rosario. Esa causa empezó en el año 2003 como investigación del derecho a la verdad. Después, con la nulificación de audiencia debida y punto final, se transformó en una investigación penal plena. Se llevó adelante toda la investigación penal preparatoria y la querella, se había constituido un querellante, la querella planteó la detención de los 3 imputados, diciendo que por el hecho de que se trataba de un delito de lesa humanidad, la gravedad, el contexto histórico, muy parecido a lo que escribe Herrera Piedrabuena, un poco más ordenadamente, dijo que debían ser detenidos inmediatamente y afrontar el proceso en libertad, invocando el artículo 4 de la Convención Internacional contra la Tortura, que dice que ante la presencia de un supuesto autor, el Estado debe proceder a su detención o disponer las medidas conducentes para sujetarlo al proceso. El juez de primera instancia, juez federal número 4, juez federal de primera instancia, hizo lugar y denegó el pedido de excarcelación. La defensa recurrió y la Cámara Federal de Rosario, constituida como tribunal pleno, fue la única Cámara Federal que actuó como tribunal pleno en los delitos de lesa humanidad y que actúa, decidió unánimemente conceder la excarcelación. Con cita del fallo Macera y aclarando que, de acuerdo a lo que la propia Corte Suprema de Justicia había dicho en Esteves, que la interpretación para la denegación de un beneficio procesal y concretamente de la libertad tenía que tener una interpretación restrictiva, dijo, la Convención contra la Tortura también prevé una medida alternativa y no directamente la supresión de la libertad. Y concedió la excarcelación. Y Rodríguez Cervera y Maderna afrontaron los 10 años que duró el proceso en libertad. El fallo del Tribunal Oral 1 de Rosario los condenó a 8 años y medio de prisión, aún están presos los 3. Y cuando acaeció el fallo del Tribunal Oral, el fiscal pidió la inmediata detención. El Tribunal Oral rechazó el planteo con idénticos fundamentos que la Cámara. El fiscal fue en casación y casación ratificó el criterio, recuerdo el voto del doctor Rigui, ratificó el criterio en cuanto a que hasta que no estuviera definitivamente caído el estado de inocencia, tenían que permanecer en libertad. Y así pasó hasta que Casación confirmó el fallo del Tribunal Oral, interpusieron el recurso extraordinario, no se abrió, y la noche de esa mañana en que Casación rechazó el recurso extraordinario, fueron detenidos. Conozco muy bien el caso porque yo fui el abogado de la querella que intentó y en primera instancia logró la detención de los imputados en ese lejano 2003. Yo fui el que a través de un amigo Curiae le planteó al juez la previsión de la Convención contra la Tortura y todos los demás
elementos que hacían en ese momento, a mi criterio, y que entendía que debían privarse de la libertad al inicio del proceso. Y la justicia argentina, 3 tribunales distintos, dijeron que no. Me dijeron o le dijeron a mi cliente que no. Y recién esos 3 imputados, por privación ilegítima de libertad, tormentos y amenazas, atravesaron 9 años y 9 meses, casi 10 años del proceso en libertad. Señora Presidente, señores jueces, me resta decir lo siguiente, terminando en 60 segundos como dije. El fallo del doctor Herrera Piedrabuena, la conducta del doctor Herrera Piedrabuena, que motivó que viniéramos a esta Cámara, inclusive en un habeas corpus judicial, que rechazó in limine, lo he visto pocas veces en 30 años de profesión, un planteo de recusación, que ni siquiera resolvió el recurso de revocatoria de apelación en subsidio que yo presenté a los pocos minutos de ordenar la detención, planteando que se revoque la orden de detención y apelación en subsidio, eso todavía está sin proveerse. Toda esa conducta ha convertido a Milani de un detenido en el marco de una persecución penal en un rehén. Y la diferencia entre el detenido y el rehén es la falta de legitimidad de la privación de libertad. Milani está detenido a través de un procedimiento al margen de la ley. La detención de Milani, entiendo yo, ha quedado clarísimamente expuesto, es absolutamente arbitraria y es absolutamente injustificada. Y claro, yo he dicho reiteradas veces que evidentemente produce un impacto muy fuerte la que se ventilen algunas cuestiones de un delito de lesa humanidad. Pero evidentemente y lamentablemente en el ánimo del doctor Herrera Piedrabuena han jugado otras circunstancias, razones subalternas. Creo que ha penetrado el autoritarismo que se desprende de la comunicación masiva instituyendo una condena por anticipado. Creo que el doctor Herrera Piedrabuena lamentablemente ha sido permeable a esta circunstancia. Creo que eso es muy malo. Creo que eso es justamente lo que hace que cuando los jueces juran cumplir y hacer cumplir la Constitución, en algunos casos es una mera declaración festiva y en el otro es un verdadero compromiso de fe democrática. Y en ese sentido, de alguna manera me satisface que el Tribunal de Alzada sea justamente esta Cámara Federal. Esta Cámara Federal ha sido un tribunal señero en materias de delitos de lesa humanidad. Si de un tribunal de la República puede esperarse la presencia de jueces sapientes y valientes para resolver cuestiones de este tipo, es de esta Cámara Federal. Y a eso es a lo que aspira esta defensa. El doctor Fixamudio, expresidente de la Corte Interamericana, decía: a pesar de todo, el rol protagónico en el derecho lo sigue teniendo el juez, lo debería seguir teniendo el juez, o los jueces, en este caso de segunda instancia. Por último, quiero destacar lo siguiente: es tan evidente que no hay peligrosidad procesal, que mi cliente, por la imputación y ahora el procesamiento, en el caso de Tucumán, que sé que ustedes conocen por una cuestión lógica y natural, y el juez Poviña ni dispuso su detención, ni dispuso la prisión preventiva. El juez Poviña obró como marcan las reglas de Tokio, que están receptadas en el fallo Esteves de la Corte, las alternativas que corresponden para no infligir una pena por anticipado. En ese sentido, señora Presidente, avanzo ya en la petición concreta de que se revoque el fallo del doctor Herrera Piedrabuena por los fundamentos que he vertido. En su lugar se haga lugar a la excarcelación.
Entiende esta defensa que correspondería hacerse bajo caución juratoria, pero quizás el tribunal entienda que es más prudente o más atinado hacerlo bajo caución real o bajo caución personal. Si fuere bajo caución personal, tengo que mencionar como garante el nombre de la esposa de mi cliente, la señora Zafira Ana White de Milani, presente en esta sala, y la de sus hijos, Ana, Julieta, Agustina y César. También voy a plantear formalmente, porque ya está instituido legalmente y operando fácticamente, la idea de que se le conceda la excarcelación con la provisión de una tobillera, es decir, el control electrónico por parte del Servicio Penitenciario Federal se está realizando ya en distintos puntos del país y hasta acá no conozco que haya habido ningún episodio o incidente de burla de este sistema de control. Y supletoriamente, por una cuestión de estricta prudencia profesional, sin que haga mella en todo el discurso que hemos desgranado en pos de que se conceda la excarcelación, voy a plantear la posibilidad de que se otorgue el arresto domiciliario, invocando un fallo, un precedente de cortísima data, el jueves pasado. Tribunal Oral Federal número 1 de la ciudad de Santa Fe. El caso de Belia Jorge Alberto. Es un sargento del ejército que se encuentra detenido e imputado por 4 homicidios. Y en base a una interpretación de la ley que prevé el arresto domiciliario, el Tribunal Oral Federal número 1 le ha concedido el arresto domiciliario por la situación de extrema perturbación, de extremo compromiso anímico y psicológico por la situación de detención que viene afrontando. Reitero, lo cito ad eventum y lo plantea ad eventum. Y por ende, y por último, señora Presidente, agradeciendo vuestra paciencia, ratifico las reservas recursivas que en su momento se expusieron en cuanto a poder ocurrir en casación. Quiero creer que no va a hacer falta. En cuanto a ocurrir a la Corte por la Ley 48 y agotadas las vías del derecho interno para ocurrir ante la Comisión Interamericana en el marco del Pacto de San José de Costa Rica. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Doctor Lozada, sí, tiene la palabra para informar. Sí, señores jueces, en esta oportunidad voy a responder los fundamentos que ha formulado el recurrente al solicitar la revocación del fallo por el cual se denegó la excarcelación al imputado Milani. Primeramente voy a anticipar el criterio que el Ministerio Público Fiscal considera que la resolución del señor Juez Federal de La Rioja debe ser confirmada en todo lo que ha decidido. Para hacer primeramente voy a sostener que el señor Juez Federal de La Rioja, al resolver como lo hizo, ha seguido paso a paso las pautas fijadas a través de numerosos fallos jurisprudenciales de las dos salas de la Cámara Federal de Córdoba al tratar situaciones similares respecto a excarcelaciones de personas que tenían imputaciones más graves, semejantes e incluso más leves que las que tiene el imputado Milani en este caso. Y esos fallos de la Cámara Federal de Córdoba no solamente han tenido ese sentido únicamente en las causas de delitos de lesa humanidad, sino que el mismo criterio, que es una de las cuestiones que mencionaba el señor defensor, el mismo criterio es el que se ha venido manteniendo también al valorar la posibilidad o no de excarcelar a distintos imputados en otros tipos de causas, es decir, donde los delitos que se atribuyen a los imputados tienen relación con otras cuestiones distintas a los delitos de lesa humanidad. Es decir, que en esta jurisdicción por lo menos no hay un criterio para un tipo de delitos
y un criterio distinto, totalmente diferente para otros tipos de delitos. Para una referencia de algunos de esos delitos, les voy a mencionar algunos de los fallos en los que se ha negado la excarcelación. Por ejemplo, Padovan en Bruno Laborda, el libro 276, folio 163, Lardone en Rodríguez, folio 278, libro 278, folio 27, Lardone en Romero, libro 278, folio 46, Padovan en la causa Ríos, 278, folio 124, Diedrich, libro 280, folio 51, para mencionar a algunos. Estos son delitos de lesa humanidad, pero también se han aplicado criterios similares a los que ha aplicado el señor juez federal de La Rioja en otro tipo de delitos. Por ejemplo, en Tenorio Luis Guillermo, en libro 402, folio 104, más reciente, el incidente de excarcelación en la causa Martínez Roberto, libro 104, folio 166, Martínez Estela, libro 104, folio 172, entre varios otros. Es decir, podría citar muchísimos fallos en donde el criterio ha sido semejante en causas de delitos de lesa humanidad y causas por otros delitos distintos de competencia federal. Lo que sí, creo que hay circunstancias que el tribunal debe tener en cuenta al momento de resolver sobre este recurso de apelación, porque entre el momento que se dispuso la detención del imputado Milani y la fecha de esta audiencia, han ocurrido cambios de circunstancias procesales que no lo benefician a Milani, sino que, por el contrario, lo colocan en una situación más comprometida de la que tenía el 17 de febrero pasado. Por una parte, debe tenerse en cuenta que hubo, por parte del Ministerio Público Fiscal, una ampliación de la imputación de los delitos que se le atribuyeron originariamente el 17 de febrero a Milani, y en la ampliación de imputación del 1 de marzo de este año se le atribuye también el delito de asociación ilícita, que es un delito más grave que compromete aún más la situación procesal de Milani. Después de esta ampliación de imputación, en el caso fue ampliada su declaración indagatoria de Milani y de otras personas imputadas en la misma causa, y posteriormente, el 27 de marzo pasado, el señor juez federal de La Rioja ha dictado el procesamiento con prisión preventiva a Milani por ser considerado supuesto coautor directo de privación ilegítima de libertad agravada, allanamiento ilegal, partícipe necesario en imposición de tormentos agravados, de los que fue víctima Pedro Adán Olivera. Y por otro lado, también se le ha imputado ser partícipe secundario en imposición de tormentos de Ramón Alfredo Olivera, y además se lo ha procesado como integrante de una asociación ilícita. Todos estos delitos conforman un concurso real material de delitos que establece una pena bastante grave para la situación de Milani, que esa calificación legal no es la que se tuvo en cuenta al momento de resolver la excarcelación que ha sido apelada ahora por la defensa. Por otra parte, debo señalar que hay otra circunstancia que la defensa ha soslayado, pero que la conoce también, en cuanto a las circunstancias de que lo que en definitiva importa establecer aquí es
¿De qué modo? Los graves delitos que se le atribuyen al imputado pueden ser tenidos en cuenta para resolver en contra de la excarcelación de esta persona, o de qué otra forma pueden, con esa misma calificación, corresponder que se le otorgue la excarcelación. El señor defensor ha tomado un criterio, ha expuesto un criterio mencionando jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal y también jurisprudencia de la Corte, por la cual no puede ser la calificación legal o la pena en abstracto que correspondería a los delitos que se imputan, no puede ser el único criterio a los fines de negar la excarcelación de una persona imputada en el proceso penal. El hecho de que no pueda ser el único elemento que se tenga en cuenta no quiere decir que se deba desconocer la gravedad de los delitos o que directamente no se los tenga en cuenta a la gravedad de los delitos. Por lo tanto, es evidente que en este contexto delictivo que se le atribuye a Milani, todos estos delitos deben ser mencionados. Lo que pasa es que además no es la única circunstancia por la cual puede mencionarse que se puede evaluar un pronóstico de fuga ante la gravedad de los delitos que eventualmente podrían llevarlo a una condena, sino que también existen otras circunstancias. Cuando el señor juez federal hace una mención, me refiero a una frase concreta que ha deslizado la defensa, de que hasta hace poco tiempo ha sido jefe del ejército, o tuvo la máxima jerarquía del ejército, y también menciona, sin perder de vista sus funciones y especialidad en el área de inteligencia de dicha Fuerza Armada, no es una circunstancia casual que menciona, es porque debe deducirse de esta circunstancia que tiene mayor posibilidad de eludir la acción de la justicia en base a ese poder y esa jerarquía que detentaba hasta hace poco tiempo, y que la existencia de una especialidad dentro de las Fuerzas Armadas en el área de inteligencia le puede otorgar mayores habilidades también para eludir la acción de la justicia. Pero esto no es una cuestión de que debamos hacer una diferenciación, como lo expone el señor defensor, de estar con quién era Milani hace 40 años, cuando tenía 20 años, y Milani a los 60 años. Que estamos juzgando, o la persona que se encuentra procesada, es el Milani de 60 años, por hechos que han ocurrido cuando él tenía 20 años. Pero lo que pasa es que la persona es la misma, aunque con diferentes circunstancias. Desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, corresponde a los fines de esta cuestión analizar las responsabilidades penales que pueden provenir de hechos cometidos a los 20 años, pero sin dejar de tener en cuenta las cualidades, las aptitudes o la mayor facilidad para eludir la acción de la justicia, para generar una peligrosidad procesal que puede tener la persona en la actualidad. Por otra parte, también hay otras circunstancias que no se han mencionado para nada, pero que yo creo que en miras a esta cuestión de entorpecer la acción de la justicia, creo que debe ser tenida en cuenta. En esta misma causa, cuando empezó a ponerse en marcha esta causa, no voy a poder soslayar que el fiscal que intervino primeramente en esta causa fue amenazado y
y eso yo lo considero una circunstancia que entorpece la acción de la justicia. El doctor Darío Illanes, que era el fiscal federal en La Rioja, cuando comenzó esta causa, a poco que empezó a tramitar la causa e hizo unas primeras indagaciones, solicitó informes y empezó a poner en marcha la investigación, recibió una amenaza que está denunciada, están las actuaciones judiciales en el Juzgado Federal de La Rioja, donde se hacía concretamente una referencia al imputado que nos ocupa en esta audiencia. El doctor Darío Illanes, el día que hizo la denuncia, fue el 18 de noviembre del año 2013, relató que al salir de su casa fue a abrir el buzón, encontró que había unas facturas de unos servicios que recibía habitualmente y recibió otro sobre donde tenía su nombre y con letras recortadas de un diario o una revista. En el interior había una leyenda que decía: Illanes, no jodas con Milani y la dictadura y la muerte de Angelelli o sos boleta. El doctor Illanes a esto lo denunció oportunamente. Posteriormente, a los pocos días, le llegó un mensaje de texto a su celular donde decía: Illanes, seguí jodiendo, cortale, pensá en tu nieta. También lo denunció. Posteriormente se hicieron averiguaciones, las que se pueden hacer en estos casos, y por supuesto no dieron resultados positivos, pero lo real es que Illanes, después de esa causa, después de estas amenazas, pidió su apartamiento de la causa. Posteriormente solicitó una licencia prolongada por razones de salud sin que haya vuelto el cargo hasta el presente. Esa circunstancia, desde el punto de vista como representante del Ministerio Público Fiscal, la debo tener en cuenta, porque es, a mi criterio, una circunstancia que ha operado durante el curso de la causa que debe ser valorada a los fines de si han existido maniobras o no de perjudicar el curso del proceso. No puede desconocerse también, porque simplemente basta con introducirse a través de algún buscador de noticias, es de público conocimiento que una vez retirado del ejército, el imputado Milani no solamente se dedica a su retiro como militar, sino que tiene emprendimientos que están vinculados a cuestiones de agencias de seguridad y de inteligencia, que le generan una posibilidad mayor que a otras personas para poder entorpecer la causa o para poder establecer algunas obstrucciones en el curso del proceso. Todas estas circunstancias son demostrativas de que el imputado, en caso de recuperar su libertad, podría entorpecer la investigación, podría entorpecer el normal desarrollo del proceso penal, además de que existe un grado importante de probabilidad de fuga ante la eventualidad de una condena por la gravedad de los delitos de los cuales viene imputado. En tales condiciones, este Ministerio Público entiende que, más allá de las críticas que haya formulado, porque pueden no estar de acuerdo la defensa, la resolución del señor juez federal de La Rioja respeta las pautas que tiene establecida la Cámara Federal de Córdoba para resolver
las excarcelaciones en delitos de lesa humanidad y en otros delitos comunes, y por lo tanto corresponde que sea confirmada. Por otra parte, el señor defensor ha pedido supletoriamente una aplicación de una prisión domiciliaria. El Ministerio Público también rechaza esa posibilidad de aplicación de una prisión domiciliaria por cuanto no se dan ninguna de las pautas legales establecidas en el Código Penal, tampoco en la Ley 24660 si lo usamos supletoriamente, para que corresponda ese beneficio en el caso de Milani. Es una persona que por su edad no llega todavía al límite etario para que corresponda el beneficio. No existe ninguna constancia que sea una persona que padezca enfermedades terminales, no tiene impedimentos impedimentos físicos que hagan indecorosa su situación dentro del establecimiento penitenciario, tampoco tiene hijos menores de 5 años que sostener. Por lo tanto, considero que no corresponde de ninguna forma la aplicación del beneficio de la prisión domiciliaria por cuanto está, en este caso, el imputado Milani, por fuera de todas las pautas legales establecidas para la aplicación de ese beneficio. Para terminar, voy a pedir simplemente que se confirme la resolución del señor juez federal de La Rioja en cuanto dispuso no hacer lugar a la excarcelación del imputado Milani, y para el supuesto e improbable caso que el tribunal decidiera hacer lugar al recurso de la defensa, quiero que quede constancia de mi reserva para recurrir en casación y también del caso federal. Sí, yo quisiera hacer una pregunta a la defensa, una pregunta al Ministerio Público. Bueno, en relación al tema de la prisión domiciliaria justamente, querría ver si lo comprendí bien, pero me parece que cuando la defensa lo solicita de forma subsidiaria, ha hecho mención, digamos, de un precedente de un tribunal oral de Rosario, si no me equivoco, pero no sé si se me escapó o usted no lo fundamentó. ¿En qué causal concretamente pide usted esta prisión domiciliaria en forma subsidiaria? ¿Me permite, señor presidente? Sí, sí. Tengo que hacer una brevísima referencia retrospectiva. A partir de una situación de hostigamiento y hostilidad muy severa que venía padeciendo César Milani en el lugar de detención, donde se lo trasladó cuando la defensa pidió, por una cuestión de proximidad familiar, que se saliera de La Rioja. Se suscitó una situación de hostilidad y de riesgo de la integridad física y de la vida de Milani, que además de esa situación en sí, que no es menor y que preocupa sumamente a esta defensa, eso devino en la somatización de ese estado de angustia, de inseguridad, de miedo, no solo por su integridad física, sino por la de sus familiares también, que produjeron algunas complicaciones cardíacas leves. El mayor problema, la problemática central, está en la cuestión de del clima hostil que padece en el lugar de detención y en la generación de un clima hostil entre unos internos y otros a partir de su presencia. Cuando yo cité el precedente del Tribunal Oral 1 de Santa Fe, de Su Excelencia, es un caso, tengo que ser absolutamente sincero, no conozco el expediente. Conozco las referencias que hay en los medios locales en la ciudad de Santa Fe y Rosario y algún otro dato que me acercó esta misma mañana un colega de la ciudad de Santa Fe. En cuanto a la experimentación del sargento Bella, que reitero se le imputan cuatro
cuatro hechos de homicidios, de una severa complicación psiquiátrica. Si mal no recuerdo, no sé si es un giro de la prensa o que consta en el propio informe sobre salud psicofísica de Bella, hablan de que está al borde del abismo o al borde del precipicio, es decir, una situación, un punto de quiebre importante. Lo que sé es que el Tribunal Oral Federal 1, que por eso fue la noticia, además de otorgar el arresto domiciliario, el sargento Bella no llega a la edad que prevé por lo menos eso es lo que tengo entendido, que prevé la ley respectiva. Además de hacerlo en el marco de un delito de lesa humanidad, que es cierto, no es usual, no sé si está bien o mal que no sea usual, la normativa no distingue entre delitos de lesa humanidad y otros delitos, pero además fue una interpretación teleológica del texto legal, en el sentido que si lo que se busca preservar es la salud del imputado, bueno, pues con más razón deberá preservarse la vida y la integridad física ante una situación de compromiso externo a partir del lugar en donde está detenido. Esto es todo. Seguramente, ya valoro vuestro interés y se me ocurre que a ustedes les va a ser más sencillo munirse del antecedente. El antecedente salió en página 12, en un suplemento local que tiene en Rosario, que se llama Rosario 12, el jueves o el viernes pasado. El nombre del imputado es Belia, B larga E L L A. No sé si... Bien, gracias. ¿Puedo seguir preguntando? Sí. Al Ministerio Público, doctor Lozano, simplemente usted mencionó esta denuncia, digamos, del fiscal Illanes. Sí. ¿Tiene idea en qué estado procesal está eso? Está en el juzgado. Sé que hicieron distintas gestiones para tratar de ubicar el teléfono de donde habría venido el mensaje que llegó a su celular con resultados negativos. Se cursaron informes, pedidos de informe de las compañías telefónicas. Sé que dio resultados negativos, pero no se pudo individualizar concretamente una persona. Pero la denuncia ¿tiene usted presente los datos del expediente que se canalizó la denuncia? ¿Número de expediente? Tengo una copia de la denuncia aquí. Se presentó el 18 de noviembre del año 2013. Gracias. Y una ampliación el 20 de noviembre del 2013. Dos preguntitas al doctor Lozano, representante del Ministerio Público. ¿Tiene idea, doctor, del estado actual de la causa principal, cuyo incidente estamos tratando ahora, en cuanto a la producción de pruebas, en cuanto a si faltan medidas? Bueno, se están produciendo pruebas, se están realizando medidas de instrucción. Sí. Pero ya está... Hay un procesamiento, ¿no? Hay Creo procesamiento que está pelado. Sí. Bueno, pelado la defensa y la fiscalía también. Porque... Pero no sabe si concretamente faltan muchas pruebas para producir, de acuerdo a lo que han ofrecido las partes. Bueno, hay pruebas que ha ofrecido la defensa oportunamente que se está diligenciando. Sí. Y la otra pregunta es al abogado defensor. Doctor, ¿el tribunal tiene conocimiento y noticia de que hay un habeas corpus que se ha presentado en ¿por qué no me hace referencia? Es así, sí, cómo no, lo mencioné brevemente en el colofón, pero con todo gusto. Efectivamente se presentó un habeas corpus correctivo en el juzgado de Lomas de Zamora, que el juez Santamarina ha hecho lugar parcialmente, porque esta defensa, en el mismo sentido que el fallo que el doctor me preguntaba, blandió la posibilidad del arresto domiciliario para corregir el estado de detención. El juez sí ordenó que el traslado de la unidad 31, donde se suscitaban esas situaciones de hostilidad y de amenaza, y bueno, esto fue recurrido por el Servicio Penitenciario Federal, cosa que habitualmente no ocurre, pero fue recurrido. La Cámara Federal de La Plata dispuso, invirtió el carácter del recurso y lo dejó con efecto devolutivo para que se concretara el traslado al hospital de Ezeiza, que efectivamente se concretó, y
esta defensa esta mañana ha recurrido en lo que hace al hecho de no hacer lugar al arresto domiciliario como medida correctiva de la situación de detención para preservar la vida de nuestro cliente. Esto es lo que yo le puedo decir. Entiendo que la alzada es la Cámara Federal de La Plata. Muy bien. Discúlpeme, doctor. Usted dice que presentó este habeas corpus correctivo en... Lomas de Zamora, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Señor Milani, ¿está detenido exclusivamente a disposición de La Rioja o también está detenido a disposición de algún otro juzgado? No, exclusivamente a disposición del Juzgado de La Rioja. Bueno, pasamos a un cuarto intermedio. Sí. Disculpe. Sí. No quisiera dejar de hacer algunas apreciaciones de lo que dijo el señor fiscal. No sé si... Bueno, sí. brevemente. Bien, muy brevemente. Muy brevemente. Sí, prometido. Bueno, me parece que el señor fiscal, sin quererlo, me ha ayudado. Porque si yo hablé de orfandad de fundamentos, del fallo del doctor Herrera Piedrabuena, por una cuestión de estricta prudencia, no voy a calificar los dichos del señor fiscal, pero sí voy a poner blanco sobre negro en algunas cosas. El tribunal verá qué es lo que ha sido materia del recurso. Si de cambio de situaciones se trata, yo debo decir, de alguna manera ensayando una respuesta, aunque no fui yo interrogado por el doctor Sánchez Torres, que ha habido otras novedades. Hay 3 testimonios contundentes tomados en la ciudad de Buenos Aires por un exhorto que mandó la propia Fiscalía a pedido de la defensa, a la señora Graciela Fernández Meijide, al doctor Carlos Arlanián y al doctor Ricardo Gil Lavedra, en donde en los últimos 2 casos desnudan y patentizan con mucha más contundencia de la que yo lo he hecho acá esta mañana la orfandad de fundamentos en cuanto al criterio de valoración de prueba usado por el doctor Herrera Piedrabuena. Primer cuestión. Segunda cuestión. Se le debe haber olvidado al señor fiscal mencionar que entre las novedades también está el dictado de auto de falta de mérito respecto del tercer hecho por el cual Milani fue imputado, la detención de una señorita de apellido Mata. Quiero creer que se lo ha olvidado y que no lo ha omitido deliberadamente. Y el señor fiscal, bueno, ahora advierte que es justo y lógico que Milani esté detenido y se le haya denegado la excarcelación, y también voy a atribuir a un olvido de la Fiscalía que no hayan solicitado ni la detención ni la prisión preventiva después de ser indagado. Son hechos que me resultan altamente significativos. Y voy a mencionar la cara de sorpresa del señor fiscal en el momento en que el juez Herrera Piedrabuena dice que Milani va a quedar detenido. Casi como la que yo tenía. Casi. Para concluir, señora Presidente, quiero decir lo siguiente. El señor fiscal, y también lo atribuyo a la orfandad de fundamento, no ha refutado un solo argumento vertido por la defensa. Ni un solo argumento. Se ha limitado a repetir lo que dijo en el dictamen cuando la defensa recurrió. La excarcelación incurre también en el hecho, Milani fue oficial de inteligencia, empezó como oficial de inteligencia recién en el año 1983. No tiene absolutamente nada que ver con el hecho, y de manera alguna esto puede constituir un impedimento para que afronte el proceso en libertad. Lo de la denuncia del fiscal Illanes, ni siquiera lo voy a contestar, porque creo que raya en lo ridículo. Lo que sí diré es que es falso que mi cliente tenga algún emprendimiento de tipo comercial que lo vincule a empresa de seguridad o inteligencia. Mi cliente goza del retiro como teniente general del ejército, retirado, y además tiene un emprendimiento comercial que ha salido en todos los medios, de público y notorio, en una panchería que se llama
Tío Tola. En lo demás, no he escuchado nada que conmueva los argumentos de esta defensa. Gracias, señora Presidenta. El tribunal pasa a un cuarto intermedio por 20 minutos. De pie, por favor. ¿Media hora? Media hora, sí. Y nos